Hola a todos, bienvenidos a este podcast Cambio Fuera de Serie. En su nueva temporada, Soy Posible. Este podcast, recuerden, tiene el único propósito de acercarte a la historia de personas totalmente reales, la historia de personas que han logrado superar y han logrado trascender diferentes barreras, han logrado entender que la palabra imposible es solamente una creencia limitante, han logrado superar estas barreras y estas son sus historias para que tú puedas escucharlas y puedas saber si algo te empata o alguna herramienta te sirve, o simplemente haces clic con ellos para que tú en algún momento también puedas decir, soy posible, y superar esas barreras que muchas veces parecieran difíciles de superar. Porque allá afuera, tu contexto te va a repetir que lo que intentas es imposible y tus esfuerzos son inútiles. Acá queremos acercarte todo lo contrario, recordarte que sí puedes. Hoy nos acompaña nuestra invitada especial. El día de hoy, Lore Muñoz, una persona que tenemos poco tiempo de conocer realmente, pero que nos ha aportado muchísimo y su historia es fenomenal. Hoy queremos compartirla. Vamos a platicar, Leo, mi hermanito y yo, con ella un ratito para saber exactamente quién es Lore, sus imposibles y cómo lo superó. ¿Cómo están? Súper, aquí Súper bien. emocionado por tener a esta gran invitada, ¿no? Conocer un poco de lo que hay detrás de esta gran mujer, ¿no? De lo poco que conocemos es, al menos en mi caso muy particular, la percepción que tengo es, o sea, una mujer que genuinamente, constantemente está viendo cómo mejorar, cómo seguir avanzando, progresando, y al final lo que buscamos hoy es que nos expliques y nos cuentes un poquito más de cómo ha sido tu trayectoria como empresaria, porque al final sabemos, ¿no? O al menos en México existe como esta idea de que las mujeres empresarias como que no existen o que es más difícil empezar como este camino de emprendimiento siendo mujer, ¿no? Ser como la líder de un grupo de personas también puede ser ahí como bastante controversial. Y entonces creo que tu historia puede ser bastante inspirador para la audiencia femenina que nos escucha. Muchas gracias, Leo y Enrique, por la oportunidad, por el espacio. Y bueno, sí hay grandes historias que contar, positivas y negativas, pero al final todas nos han colocado donde estamos hoy. Entonces, contentísima de participar con ustedes. Padrísimo, me encanta. Y antes de empezar, creo que vale la pena hacer un pequeño resumen de bienvenida para que la gente que está empezando a escuchar estos primeros 2 minutos digan, ah, sí me quedo. Creo que vale la pena platicarles un poco. Lore es empresaria desde hace ya varios años. Fue vicepresidenta 3 años, si no me equivoco, de la Cámara de Comercio. Directora, Directora. 2 años en la Cámara de Comercio y vicepresidenta de Mujeres Empresarias 1 año. Así nada más. Hoy tienes como 150 personas a tu cargo en una empresa. Es correcto, estoy a cargo de la dirección general de un consorcio en donde nos preocupamos por el ambiente, realizando nuestras actividades. Y a cargo de la dirección están 150 colaboradores. El consorcio está constituido por 3 empresas, estoy a cargo de las 3 empresas. Y aparte tengo mi propia empresa y normalmente trato de hacer un poco de consultoría con la empresa de mi papá. Totalmente, sí. Y algo que a mí me parece fascinante, o sea, para que se den una idea, hay personas que no tienen ni 150 amigos en Facebook. Sí, o sea, vamos a dimensionar las cosas, ¿no? Eh, bien. Y algo que me parece fascinante es que desde el minuto uno que pudimos conocerte, tu intención y tu genuina esencia es ayudar. Vengo de una familia empresaria, por supuesto. Mi papá tiene 70 años y lleva 45 años siendo empresario. Pero creo que una parte muy importante que tengo que platicarte de por qué me gusta ayudar es por él. Él es bombero honorario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Juan del Río. Hace 5 años le dieron un reconocimiento como bombero honorario. Y cuando te adentras a este tipo de comunidades que se dedican a ayudar y a poner su vida en riesgo, sin pensar siquiera en su propia familia, en su propia bienestar, integridad, su propio patrimonio con tal de ayudar, empiezas a entender que la vida y los momentos van más allá de lo que puedas generar o el puesto que puedas ocupar, sino qué le vas a dejar al mundo de ti
Y a mí me encanta ayudar. Mi papá ha sido una gran inspiración en ese sentido. Me costó trabajo entenderlo, no fue fácil. Al principio sí decía así como, ¿por qué mi papá tiene que ayudar a todo el mundo, no? Pero al final cuando encuentras esa satisfacción personal de saber que cambiaste la vida de alguien, aunque sea un poquititititito, no tiene precio. Qué padre. De hecho, digo, ahorita nada más complementar un poquito con una idea que yo traigo últimamente. Y es que anteriormente, o más bien estamos como muy acostumbrados, ¿no? Que justamente ahorita que estamos grabando el podcast es diciembre, ¿no? Faltan pocos días para Navidad y para el cierre de año. Y generalmente vemos en retrospectiva lo que hacemos, ¿no? Así como de, tal vez bajé X cantidad de tallas o aumenté masa muscular, gané tanto en mi negocio, ¿no? Hice X o Y proyectos. Pero hoy en día, al menos este año muy en particular, mi foco es más en justamente lo que acabas de decir. Digamos que voy a medir mi año en la calidad de acciones que hice para ayudar a alguien, ¿no? Y entonces creo que o sea, para mí muy particular, se vuelve mucho más poderoso que yo hice este año 4,000 burpees, ¿no? Porque entonces ya le doy un significado mucho más trascendental a las acciones que hice en mi día a día durante el año, ¿no? Entonces, o sea, ahorita que estás mencionando eso, me encantó, porque al final, digo, hoy es como muy mi filosofía eso, ¿no? ¿Cómo le hacemos para ayudar más, genuinamente generar un cambio en nuestro contexto, en nuestro entorno social, ¿no? Y entonces, qué padre o sea, que también tengas como, que tu familia tenga esa, digamos, como filosofía, ¿no? Y sea la normalidad de la que vienes, ¿no? Ajá. Eso hace que sea Cuando, second nature, ¿no? sí, cuando eres joven no entiendes, bueno, cuando eres muy joven, porque tampoco soy tan grande, cuando eres muy joven no entiendes el concepto para mí significa como la trascendencia humana, ¿no? Hace poco teníamos una conversación, adultos de la misma edad que yo, y me decía, ¿tú sabes qué es lo que quieres, hacia dónde vas? Y a lo mejor de una manera muy específica, con un plan muy elaborado, no lo sé, no lo podría decir, porque la vida me ha enseñado a sobrevivir de acuerdo a las circunstancias que se van presentando, ¿no? Lo que sí es que tengo una hija y ciertamente ella es una parte muy importante de mi vida, pero a lo mejor puedo dejarle una gran fortuna de herencia o a lo mejor no. Y si tengo la posibilidad de dejarle un poco de dinero, no sé si va a ser provechoso para ella o no. Lo que estoy convencida de que se va a quedar a través de las vivencias que hemos tenido es del ejemplo. O sea, yo crecí en una familia en donde ayudar es una buena costumbre, es una buena práctica, pero también es una familia que me enseñó a que lo que se quiere conseguir se tiene que trabajar. Nada llega gratis, nada llega fácil, nada llega en un regalo envuelto, ¿no? A donde quieres llegar, lo tienes que trabajar. Sí, nosotros decimos, you have to put the reps in. Quieres lograr algo, tienes que hacer las repeticiones. Listo. Y se hacen diario, ¿no? Claro. Y el contador empieza en ceros, pero tú no. Todos los días el contador está en ceros, pero tú no. Si haces lo que tienes que hacer todos los días. Y esa es una gran manera de verlo. Y que tengas este ejemplo de trabajo duro y ayuda, sin duda han forjado quién eres hasta aquí. Tengo mi carácter, ciertamente, Debes de no, tenerlo. no tienes, no siempre es fácil tener la oportunidad de estar donde estoy laboralmente y profesionalmente hoy. Y ciertamente ser líder de 150 personas que tienen culturas diferentes, formas de ver la vida diferentes, apreciación a su trabajo, a su salud, a sus oportunidades diferentes. Entonces, tratar de empatar con cada una de esas personalidades que existen dentro de las empresas que tengo la grata fortuna de dirigir es un reto. Totalmente. Ciertamente, tengo mi carácter, por supuesto que para poder encaminar los esfuerzos de 150 personas a cumplir un mismo objetivo, requiere pues de algunas otras cuestiones que se van desarrollando en la vida, ¿no? Hace Totalmente. poquito platicaba con una de las personas que trabaja con nosotros, es mujer también, y es una súper chica, tiene unos sentimientos súper nobles y todo, y me decía, me gustaría tener
la fortaleza que tú tienes al momento de tomar decisiones que son complicadas o difíciles que involucran a personas, ¿no? Y yo le contaba que a lo largo de la vida profesional he aprendido, no la personal, la profesional, como mujer, he aprendido a que tienes que desarrollar personajes para poder encajar en las diferentes obras de teatro de la vida, ¿no? ¿Y por qué te digo obras de teatro? Porque no es lo mismo que yo esté negociando con una persona que se dedica a recoger basura de tu casa, a que esté negociando un contrato de inversión de millones de pesos con instituciones financieras, con directores bancarios, con inversionistas, que son unos viejos lobos de mar, la verdad. Entonces, cada oportunidad que se va presentando para desarrollarme profesionalmente es una obra de teatro, así yo la veo, ¿no? Y estudio muy bien el personaje que quiero desarrollar para obtener los resultados a los que quiero llegar. Entonces, ciertamente de manera personal, mi familia es increíble. Hemos tenido momentos buenos y momentos malos. El ejemplo de mis padres siempre ha sido: esfuérzate y vas a llegar a donde tú quieras llegar. Y si en el camino puedes ayudar y mejorar la vida de alguien, adelante. Lo he implementado en mi vida porque me he encontrado con personas a lo largo del camino que han tenido la paciencia de enseñarme, de ayudarme o de reconocer mi trabajo, y me han abierto la posibilidad de llegar hasta donde he estado. Ciertamente, Leo, Enrique, les voy a decir algo, no me siento feminista, o sea, no siento que sea una feminista radical que vaya a rayar muros y monumentos protestando por los derechos de la mujer. Sí me gusta muchísimo ayudar a las mujeres a que crezcan, pero también me gusta muchísimo demostrarle a los hombres que aunque somos diferentes, porque somos diferentes físicamente, mentalmente, hormonalmente, ambos podemos tener capacidades a nuestros alcances, a nuestros conocimientos, a nuestros objetivos personales. Tanto hombres como mujeres podemos llegar muy alto. Entonces, ciertamente estar en una posición profesional en la que estoy implica que desarrolle diferentes personajes, dependiendo la obra de teatro en donde nos encontremos. Claro, me encanta esto que dices, porque de hecho yo no sé, yo no lo limitaría, o sea, porque ciertamente lo hago, los Ajá. personajes que dices. Yo debo confesar, yo tengo un alter ego con el cual platico diario. Sí, y a lo mejor es más o menos esto a lo que te refieres con tus personajes. Yo tengo un alter ego. De hecho, digamos que tengo dos, ¿no? Es como, estoy intercambiando entre tres personas, ¿sí? Y son como tres niveles de intensidad o tres niveles de grit, tres niveles de resiliencia. Está el yo de antes que era víctima y señalaba a todo el mundo que las culpas y el que no quiere hacer las cosas y el que no es disciplinado y el que bla, 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 ¿no? Y está el loco. Está el loco que si le duele, espera que le duela más porque ni así se va a detener. Y está el que se recita todo el tiempo cuando está en un lugar difícil, en un momento difícil, se recita automáticamente: When I walk through the valley of death, I am never afraid because I'm the hardest motherfucker in the valley. Y todo el tiempo como poema, todo el tiempo. No hay nada que lo detenga, ¿no? Y está digamos que el que predomina, que es el balance, ¿no? Ese yin-yang entre ambos lados. Y hay veces que uso uno, hay veces que uso otro. Cuando requiero estar un poco más vulnerable y sentir la sensación y emoción de la situación, voy a uno, voy a otro. Y no dudo que haya la posibilidad de encontrar más, ¿no? Y creo que, no sé si te refieras justamente a esto, pero yo no lo limitaría tanto como a aspecto profesional. También la vida requiere que asumamos diferentes roles. Ciertamente, no lo había visto así, Enrique, y a lo mejor es algo que me falta aplicar un poquito más en mi vida personal, con respecto a la disciplina del cuidado personal, ¿no? Así, una rutina, ejercicios, alimentación, horarios estables, cuestiones así. Fíjate que me falta desarrollar ese personaje en esta vida, en esta obra de teatro llamado vida. Pero sí, Correcto. ciertamente, Pero la también habilidad ya la tienes, solo hay que ya, extrapolarlo. esta ya la desarrollé, ahora solo la tengo que aplicar en una nueva obra de teatro. Me encanta, me encanta. Oye,
en este camino, en esta obra de teatro, en esta línea de vida que has vivido, que es una gran historia, que es a lo que nos vamos a adentrar a partir de, bueno, en este rato, ciertamente hay cosas que hacen que el personaje se vuelva el personaje, ¿no? O sea, lo que hace que Capitán América le den el suero del super soldado son situaciones en su vida que lo marcaron para convertirse en quién. Sí, era el candidato ideal, ¿no? Y superó determinadas pruebas y se fue construyendo a lo largo del tiempo con determinados momentos claves. ¿Podrías compartirnos algunos momentos en tu vida que hacen que hoy en día, hoy por hoy, seas Lore Muñoz, la mujer que eres hoy, pero no naciste siendo la mujer que eres hoy? Sí, definitivamente no. Y sí tengo miles de historias que contarte, pero voy a tratar de ser lo más abstracta posible. Soy Lorena, soy mamá de María José, tengo 39 años. Mi hija cumple el 8 de enero 20 años. Hace un año se fue a estudiar a la universidad a Canadá, quizá uno de los momentos recientes más difíciles de mi vida. Ciertamente yo soy la hija de en medio de una familia normal, mamá, papá, trabajos, pérdidas de trabajos, crisis, escuelas particulares, becas, etcétera, etcétera. Y mi generación de mi preparatoria me cambió muchísimo en muchísimos aspectos. Entré a una preparatoria donde el nivel de competencia era enorme. Y yo era una persona como distraída, como soñadora, como que andaba por otros lados y sí me iba muy bien en las calificaciones y sí mantenía mis becas y todo, pero como que yo siempre soñaba con el amor y ser una gran profesionista y trabajar en una industria gigante y ya sabes, ¿no? En ese entonces, para que no hagas cálculos, el coche de moda era un Z4 de la BMW. No, el Z3. Nice. El Z3. Todavía no salía el 4. Yo me visualizaba estudiando la preparatoria, yo quería estudiar ingeniería química, yo quería trabajar en un laboratorio nivel 8 de seguridad, ya sabes, tratando el ébola, en ese momento estaba de moda, ahorita si me dijeras COVID o otra cosa, ¿no? Mi generación en la preparatoria era muy competitiva y teníamos en la mente, esta idea de que estudiar una licenciatura no era suficiente. En esa preparatoria te incentivaban todo el tiempo para que estudiaras una ingeniería porque es el área de especialidad de esa escuela en particular, ¿no? Entonces, termino la preparatoria y yo por supuesto que dije que nunca iba a estudiar una licenciatura. Y primera sorpresa, ¿no? Me meto a la ingeniería que yo estaba súper segura que estaba diseñada para estudiar y reprobé todas mis materias. ¿Qué Pues, estudiaste primero? ingeniería química. Ya, súper. Y adivina qué materias reprobé. Química y física. Ja, ja, ja. Nice. Entonces, ok. El arquitecto rompiendo la pluma de la punta del lápiz, ¿no? La Cada vez punta que del toca. lápiz y sin sacapuntas. Entonces, en ese primer momento, pues fue un gran impacto para mí porque perdí mi beca que había tenido durante muchísimo tiempo y la posibilidad de seguir estudiando en esa universidad era nula, ¿no? Sin beca, mi papá habló conmigo y me dijo, yo sé que te lo mereces, yo sé que le has echado muchas ganas, pero a esta universidad ya no vas a poder seguir asistiendo. Y fíjate cómo somos los papás. Mi papá me dijo, yo creo que tienes muchas habilidades para estudiar administración, deberías de estudiar administración. Y ya, no, nunca voy a estudiar una licenciatura, ¿no? Total, cambio de universidad, empiezo a estudiar en una universidad pública, entro a 2 propedéuticos, uno para licenciatura y uno para ingeniería. Y conociendo la licenciatura dije, maldita sea los papás como nos conocen. Sí, completamente. Amé mi propedéutico de licenciatura, como no tienes una idea. Dije, esto es lo que quiero hacer de mi vida, ¿no? Uf. Yo tenía 18 años, más o menos, casi 19. Estaba estudiando mi prope, estaba preparándome para mi examen para entrar a la uni y ¡tarán! Me embarazo. Obviamente no era algo que yo estuviera planeando ni esperando. No sabía que sí lo deseaba, pero en ese momento pues fue caótico, ¿no? O sea, yo tenía 18 años, todavía no entraba a la universidad, estaba esperando a un bebé, no estaba casada, te estoy hablando de Querétaro en los 2000, 2001, 2002. ¿Qué va a decir la sociedad? Yo, mis amigos, de dónde vengo, con toda la proyección que tenemos de comernos al mundo y yo embarazada. Tomo la decisión de casarme porque qué oso que
tuviera un hijo soltera, ¿no? Fíjate, pero pues era joven. Mis papás otra vez me dijeron, no te cases. Nosotros te vamos a echar la mano, no te cases. Oh. Me casé. A ver, pero a ver, vamos a hacer una pausa ahí. ¿Ese tipo de apoyo o ese tipo de introspección que has recibido recurrentemente de tus padres es un outlier? O sea, eso está fuera del renglón. ¿Qué Totalmente. tanto podrías, en retrospectiva, ahorita en esta pequeña pausa, qué tanto podrías decir que la guía de estos mentores, todos encontramos mentores en todos lados, no tienen que ser necesariamente los padres, puede ser tío, abuelo, solo hay que estar abiertos a escuchar, ¿no? ¿Qué tanto crees que hay valor ahí en esa mentoría, en esa guía? Aunque a veces no escuchamos. Totalmente, totalmente. El día que me divorcié, dije, nunca dejo de escuchar a mis padres nuevamente. Me casé y empecé a estudiar la licenciatura. Me tuve que dar de baja un semestre, claro, nació mi hija y es la cosa más hermosa del planeta que existe, porque es un gran ser humano, aparte de que está re chula. Entonces, cuando te digo que no sabía que deseaba ser mamá, es porque hasta que fui mamá supe que era una de las cosas más impactantes que me había pasado en la vida y más hermosa y más transparente y más amorosa, ¿no? Estudiando en la universidad, casada con mi hija, tuve una discusión por ahí con el que fue mi marido en alguna ocasión, hace muchos años ya, y me dijo, yo quería seguir estudiando, yo quería estudiar una maestría, y él me dijo, no, terminando la carrera, vas a tener otros hijos, vamos a tener 4 hijos, y no vas a trabajar, te vas a dedicar al hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo dije, ¿what? O sea, ¿quién te hizo dueño de mi vida y de mis decisiones, no? Un momento. Pero ciertamente seguía siendo muy joven, yo tenía 21 años cuando eso sucedió. ¿Y él era mayor que tú? Él es mayor que yo. Entonces, al día siguiente llegué conmocionada a la universidad a platicar con mis amigos y decirles lo que me había pasado, ¿no? Todos de 21 años, por supuesto. Y uno de ellos me dijo, ¿quieres estudiar una maestría? Ya tienes una hija y estás casada. O sea, claro que no vas a poder, Lorena. Eso es para Wow. las personas, ¿no? Y no era un mal amigo, ¿eh? Simplemente expulsó, vomitó las palabras que se le vinieron a su mente y claro que es un reflejo de su propia educación, ¿no? Me dije tan fuerte hacia mí, Enrique y Leo, o sea, 3 veces me he hablado con tanta potencia en la vida y esa fue una de ellas. Me dije tan fuerte a mí misma que iba a estudiar una maestría que antes de terminar la carrera ya me había divorciado, por supuesto. Y cuando me titulé, que tardé solamente 1 mes en conseguir trabajo y el trabajo que conseguí me ofrecía 90% de descuento para estudiar mi maestría. A ver, Entonces, pausa ahí, pausa ahí, pausa. ¿Cómo fue la conversación? conmigo La misma. conversación interna. Ajá. ¿Cómo fue? Cuando platicaste contigo, no fue una versión más guerrera platicando con tu yo temeroso o temerosa. Por Una supuesto. conversación así, ¿no? Eran dos personajes diferentes teniendo una discusión. Y era un, no le vamos a dar la razón a este hijo de su. ¿Cómo era esa conversación? Cuéntanos un poco. Esa conversación fue muy complicada porque ciertamente, aunque mis papás me dijeron que no me casara, cuando me casé, me dijeron que pues un matrimonio era para toda la vida y que mi responsabilidad All tenía right. que ser mi familia. Entonces, empezamos con un tema de contradicción, ¿no? O sea, los valores morales de un matrimonio son muy importantes para mis papás, tan importantes que en 2 años cumplen 50 años de casados, ¿no? Pero también mi papá particularmente siempre me dijo, sé feliz, hagas lo que hagas, no importa que estudies una ingeniería, no importa que sea una licenciatura, no importa lo que hagas, sé feliz. Entonces, esa conversación interna de Lorena, de lo que moralmente, inconscientemente aprendió en el desarrollo del matrimonio de sus papás, a sabiendas de que había pleitos, conflictos, buenas épocas, malas épocas, pero que seguían juntos. Y esta conversación interna de Lorena de, ya te dijeron cómo van a ser las cosas, o sea, no hay la posibilidad de que tú tomes una decisión, o te ajustas al plan o
vas a tener conflictos y eso no te lleva a una vida de felicidad. Entonces, ¿vas a luchar por tu felicidad o vas a cumplir con la moralidad inconsciente aprendida de lo que significa un matrimonio, ¿no? Fue una decisión que me tomó un año tomar y fue una lucha interna impresionante. Enfermaste, depresión, cambios de humor, cambio de peso, porque adentro tenías una tormenta. Estabas Claro. en guerra. Estaba en guerra, subí de peso, comía mal, no dormía, fumaba muchísimo, no disfrutaba. ¿Sabes qué es lo que en retrospectiva veo que más desperdicié? No disfrutaba el tiempo de calidad que mi hija merecía, porque yo estaba enojada con las circunstancias, con la situación, con el contrato que había firmado y que saber que romper ese contrato me iba a salir carísimo. Entonces fue un año lleno de guerra interna en mi mente, de muchísimo crecimiento personal, por supuesto, y la graduación de ese año fue buscar a mi papá en su oficina, empresario, y decirle, tú me dijiste y tú me enseñaste toda la vida que tenía que ser feliz y que tenía que buscar mi felicidad en todos los aspectos que desarrollara de mi vida. Pero esto en lo que estoy aquí, este contrato que me obliga a estar aquí, me hace completamente infeliz, frustrada y no estoy siendo la Lorena que yo quisiera ser. Con tu apoyo o sin tu apoyo, con el apoyo del papá de mi hija o sin el apoyo del papá de mi hija, me voy a divorciar. Y me acuerdo que me dijo muchísimo, no dejes lo más por lo menos, Lorena. Lo más siempre tiene que ser tu familia. Y le dije, mi familia es mi hija. Esa fue la graduación de un año complicadísimo para tomar una decisión y romper muchísimos paradigmas morales que yo misma me había construido a lo largo de mi propia historia, ¿no? Que realmente... O que aceptaste que te depositaron y no eran tuyos. Claro, o que nunca tuve la conciencia interpersonal de destapar y de trabajar, ¿sabes? Nunca había tenido la necesidad de tomar una decisión tan radical como la que iba a tomar en ese momento y nunca había tenido la situación de redescubrirme o descubrir las capacidades internas que tenía hasta que alguien me obligó a luchar por mi libertad, por mi vida, por mi felicidad. Ahí lo que estás diciendo, o sea, me gusta un buen porque justamente no somos conscientes de lo condicionados que estamos, ¿no? Por nuestro entorno, ¿no? Y lo que dices ahorita es, yo vivía bajo ciertos paradigmas, ciertas reglas que debía seguir, que probablemente nunca cuestioné, ¿no? O que nunca cuestionaste, y que llegó un punto donde habías llegado a un callejón sin salida, ¿no? Entonces, y obviamente esa situación de incomodidad y de dolor te hizo cuestionarte si realmente esas reglas las tenías que seguir en pro de estar, digamos, bajo el lineamiento que moralmente ahora sí que nos exigen, ¿no? Y eso hoy en día se le conoce como rules o reglas basura, ¿no? Porque muchas veces aceptamos los acuerdos sociales sin nosotros cuestionar si es algo que realmente nos va a ayudar en nuestro crecimiento, ¿no? Y entonces eso que hiciste es justamente romper con ese patrón de adoctrinamiento social. O sea, genuinamente es de reconocer, porque muchas veces sucede lo que dices, ¿no? O sea, de, ok, para no quedar mal con la sociedad o con mi familia o con los amigos, tengo que mantenerme bajo esta línea. Y eso limita nuestro crecimiento y nuestro potencial. Y lo que tú hiciste fue justamente lo contrario, es decir, a ver, ¿no? Si sigo por este camino, voy a ser inmensamente infeliz, ¿no? Entonces, ¿qué regla o qué creencia tengo que romper para poderme salir de ahí y empezar ahora sí a explorar lo que soy yo como individuo, ¿no? En este caso, Lorena, ¿no? Entonces, me gusta mucho lo que acabas de platicar porque justamente ejemplifica lo que son nuestras creencias, ¿no? Y es que estamos tan condicionados por un bombardeo mediático, por la cultura en la que vivimos, por el país, por nuestra familia, que creemos que como hemos vivido siempre, es la manera en cómo hay que vivir. Y la vida es
inmensamente llena de posibilidades y de hacer cosas que ni siquiera conocemos actualmente, ¿no? Y que no somos ni conscientes de las capacidades que realmente tenemos, porque estamos solo limitados a lo que nos dicen los que estuvieron antes que nosotros, que así debe de ser, ¿no? Entonces, o sea, genuinamente esa decisión, creo, o sea, considero que sí fue seguramente muy difícil, pero, o sea, la reconozco porque yo también he pasado por eso, ¿no? Y entonces, cuando rompes ese patrón, hay crecimiento sí o sí. Y felicidades, qué padre. Sí, gracias. Sí, fue muy difícil. Realmente, como tú dices, Leo, somos educados en un grado de conciencia muy, bueno, todavía hasta mi generación, muy poco introspectivo, ¿no? Es más bien como seguir conductas y patrones porque es bien fácil. Mis papás son baby boomers. Entonces, su filosofía de crecimiento fue trabajo, 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 familia, 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 casa, 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 hijos, 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 escuelas, escuelas, escuelas. Entonces, ellos no tuvieron la posibilidad de hacer una introspección personal de si realmente el patrón de vida que se les fue inculcado era lo que les generaba felicidad, ¿no? Por un lado. Y por otro, ciertamente mi papá, que fue mi papá cuando yo tenía 21 años, no es el papá que tengo hoy cuando tengo 39 años. Entonces, él también ha hecho un redescubrimiento de su esencia, de su ser, de hacia dónde quiere ir, pero ha sido hace pocos años relativamente. Claro. Hay una entrevista que creo que cito demasiado, pero es tan real, ¿no? Que hablan, es una entrevista que le hacen a Steve Jobs y él dice, una de las cosas más importantes en la vida es darte cuenta que el mundo a tu alrededor fue creado por gente no más inteligente que tú. Cuando te das cuenta que tienes el poder de influir sobre tu realidad, no vuelves a ser el mismo. En otras palabras, como yo lo resumo, es el superpoder más grande que una persona puede tener, de saber que tiene poder para influir sobre quién es. Y ahí todo se desbloquea, ¿no? Es algo que nos tenemos que estar recordando. Pero creo que allí, en ese momento en el que tardaste un año en esta guerra interna y hasta que hubo un momento en el que de pronto, seguramente cuando llegó este coraje de decir al diablo, algo se quebró en esa realidad y pudiste asomarte del otro lado y decir, sí, no, esto no es. Y abrir las puertas y decir al diablo, o sea, hasta donde tope, ¿no? Sí. Y ese fue uno de los momentos más, o sea, al menos a nivel introspectivo, es una de las situaciones más poderosas que alguien puede vivir, es enfrentarse a la realidad tanto que se dé cuenta que es una ilusión. Y entonces del otro lado del miedo se encuentra el verdadero crecimiento. Exacto, asumir que la decisión que vas a tomar tiene consecuencias, pero aceptar esas consecuencias y decirle a ese miedo, aquí estoy y esto quiero y lo voy a conseguir. O sea, ni tú, ni nadie, ni un papá, ni un papel me van a decir qué puedo y qué no puedo hacer porque yo quiero esto y me da muchísimo miedo, tenía muchísimo miedo de tomar la decisión, pero el grado de infelicidad que se estaba acumulando en mí, dije, esto yo no lo quiero para el resto de mi vida, ¿no? Entonces, voltear a ver al miedo y decirle, ni modo, a como nos toque, pero vamos a estudiar una maestría, junto con todo lo que implicaba estudiar una maestría, claro. Bajo tus circunstancias en ese momento. Dadas mis circunstancias en ese momento, es uno de los grandes gritos que me he hecho a mí misma y que me he escuchado y que me ha forjado y me ha marcado para el resto de mi vida, definitivamente. Sí, y por ejemplo, ahorita, digo, bajo la línea que hemos estado, bueno, que estamos empezando a manejar del podcast, creo que es muy prudente aterrizar que ese momento, en retrospectiva, lo veías como algo imposible, ¿no? Y la gente te decía, no, es que no vas a poder estudiar y tener a tu hija y aparte divorciarte, etcétera. Pero Aparte, perdón, Leo, aparte me acuerdo en esa conversación perfecto con mis amigos, les dije, y no solo voy a estudiar una maestría, voy a estudiar una maestría en el TEC de Monterrey. No, bueno, carcajadas, continúa. ajá. Y entonces, en ese momento, probablemente tú lo veías como algo imposible y sobre todo tu entorno te lo recordaba, Sí. ¿no? Pero justamente cuando enfrentas ese miedo y esa incertidumbre de decir, ¿y si sí pasa? ¿No? ¿Y si sí lo logro? Pero te atreves a accionar y tienes el coraje de hacer el intento, aunque sea, es cuando de repente ves
el pasado y dices, lo pude hacer, ¿no? Y entonces, justamente lo imposible fue solo una creencia que alguien te quiso implantar, pero tú retaste y dijiste, no. O sea, voy a ver cómo sí, chingados le voy a hacer, pero lo hago. Exacto. ¿No? Exacto. O sea, después de un discurso de tú no puedes, y tú no puedes, y tú no puedes, y después que se rían de ti y que te digan, y aparte en esa universidad, jajaja, te quiero ver, me vas a ver, me vas a ver, porque tú no me vas a venir a decir qué posibilidades y qué capacidades tengo yo, ¿no? Y bueno, Oye, pregunta, ¿dónde estudiaste tu maestría? en el TEC de Monterrey. Amo, me encanta. Sí, sí, estuvo padrísimo. Me gradué con un reconocimiento especial en la universidad. Hice una tesis para titularme y los sinodales me dieron un reconocimiento especial. Si bien no me gradué con honores porque me faltaron por ahí algunas décimas en el promedio que se necesitaba era 9.5 y la tesis para graduarte con honores y me quedé en 9.47. Pero los No sinodales fueron décimas, fueron centésimos. centésimas, pero me supo igual. Los sinodales conmigo se portaron excelente el día de mi examen de titulación y fui la única persona en mi generación que se tituló por tesis. Entonces, todos esos logros, todos esos retos que te vas haciendo a ti mismo, te van construyendo y definitivamente la vida junto con esos logros va haciendo que aprendas a construir personajes. Precisamente me titulo, tenía años que no hablaba con un amigo del TEC de Monterrey porque ahí estudié la preparatoria y por eso fue tanto el choque de salir embarazada y la sociedad y cuestiones así. Termino mi licenciatura en la UAC y un amigo del TEC de Monterrey me habla y me dice, oye Lorena, ¿qué estás haciendo? Porque en el TEC están contratando gente y yo creo que tu perfil queda perfecto. Y le dije, pues justamente estoy buscando trabajo. Yo me titulé bueno, me titulé después, pero me gradué en julio del 2007 y en septiembre del 2007 estaba entrando a trabajar al TEC de Monterrey, preparándome para presentar mi examen para maestría, de la maestría que nunca pensé que iba a estudiar, en el TEC de Monterrey y tratando de encontrar a esas personas que alguna vez me dijeron, tú no vas a poder, para poderles decir, aquí estoy. Digo, nada más por el puro gusto, pero nunca Pero se a los... ver, una cosa importantísima que creo que vale la pena resaltar, y eso es una de mis principales lecciones de este año, personalmente, es aférrate al qué y al por qué y suelta el cómo. El cómo no tienes una maldita idea de cómo va a suceder. El cómo es, normalmente, si dices, me quiero ir de viaje a Europa, vas a pensar de volada en vuelos, hoteles y gastos y dinero y pasaportes y visas. Pero si tú te quedas con ese cómo, te estás limitando a tu manera de ver las cosas. Pero el universo trabaja de maneras súper misteriosas, como que de pronto, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres venir a trabajar? ¿No? Una llamada rara, un momento raro, ¿eh? ¿No? Y de pronto las puertas se abren y todo porque soltaste el cómo y porque sabías que no había manera de fallar, sabías que sí o sí se iba a hacer, no importara qué, no importara el tiempo que tomara, se iba a hacer, entonces el qué y el por qué estaban claros, soltaste el cómo. Y de pronto el universo tejió sus cuerdas y de pronto ahí estaba, ¿no? Exacto. Pero cuando tienes el qué y el por qué, eres capaz de ver lo que hay para ti. Si ni siquiera eso tienes claro, van a pasar oportunidades frente a ti y los vas a ver como espejismos. Pero si no sueltas el cómo, te vas a aferrar a esa ruta y cuando se abran estas ventanas, vas a estar aferrado a ver a qué horas abre esta puerta. Y entonces no vas a poder. Entonces, creo que esto es súper, súper importante resaltarlo. Este hecho, ¿cómo es que tú no te esperabas eso? Por supuesto que no. Y es un gran aprendizaje de vida universal, porque ciertamente las cosas se acomodaron y eso te da certeza para seguir luchando por lo que quieres lograr, ¿no? Dices, o sea, en retrospectiva, digo, quise estudiar una maestría y en el TEC de Monterrey, y entonces el universo te dio todo lo que le pediste. Y te digo, tres cosas me he gritado muy fuertes en la vida. Y la primera que hice conciencia, que me grité tan fuerte hacia adentro de mí, fue esa. Y ver cómo se resolvió y cómo se solucionó, dije, wow, ya sé cómo me tengo que gritar.
Ya encontré el botón. Sí. Buenísimo. ¿Pues quieres compartir las otras dos? Sí, te las comparto muy rápida. Ciertamente, divorciarme no fue sencillo porque había muchos egos lastimados, personales, tanto de la persona de la que me divorcié como míos, ¿no? O sea, a lo largo de la relación nos lastimamos mucho y peor todavía, a lo largo del divorcio nos lastimamos muchísimo más. Entonces, una de las formas en las que el padre de mi hija decidió darme una lección fue no aportando económicamente en absolutamente nada del costo de la vida de su hija, ¿no? No del mío, del costo de la vida de su hija, de su hija. Y quería Cierta, 4. y quería 4, y ya tiene más, y sigue igual, Roger pero that. Claro. este, eh, y como costó trabajo que también mi papá lo entendiera en una primera instancia, ciertamente estaba muy agradecida con la vida, tenía trabajo, tenía mi beca para estudiar mi maestría, pero pues el sueldo no era lo mejor del planeta, sin embargo, me permitía pagarle cierto nivel de educación a mi hija y ponerle gasolina al coche y párale de contar, ¿no? O sea, iba a comer a casa de mis papás todos los días y era para lo que alcanzaba. Claro. Como había como esta parte lastimada de egos masculinos, diría yo, mi papá decidió que tampoco me iba a apoyar económicamente en lo que respectara a mis decisiones de vida. Entonces, tuve momentos complicados económicos en los que ¿cómo decirlo? Por orgullo es la palabra, por orgullo, por no querer doblar las manos ante mi padre y decirle, tienes razón, a lo mejor no fue la mejor manera en la que lo hice, pero estoy segura que este es el camino. Ayúdame, por favor, necesito apoyo económico. 2 días me quedé sin comer. Mi hija, ¿no? Por supuesto. Recuerdo que era como un 12 o 13 de algún mes y a mí me pagaban los días 14 y 28, ¿no? Entonces llegué a la casa y mi hija me dijo, tengo hambre, y abres la alacena y solo hay una caja de cereal y abres el refri y solo hay 1 litro de leche, no hay queso, no hay quesadillas, no hay tortillas, no hay nada, no hay frijoles, no hay nada. Y abro la bolsa y tenía 20 pesos. O sea, pudo haber sido muy sencillo, Enrique y Leo, ¿no? Pude haberle hablado por teléfono a mi papá y decirle, préstame 1,000 pesos y en 2 días te los pago, ¿no? Pero mi orgullo tontamente estuvo primero, antes que la razón, quizá. Y entonces agarré mis 20 pesos y fui a los tacos de la esquina y compré la promoción de tacos que todos los días tenían de, sabrá Dios si era pastor o bistec o perro o el caballo o lo que fuera, ¿verdad? Me acuerdo que me alcanzó para 10 tacos, fíjate qué baratos estaban. Y entonces mi hija ese día cenó tacos y al día siguiente desayunó cereal y se llevó de lunch tacos. Y yo desde esa mañana dejé de comer hasta el día siguiente, en 14. la noche, que pude regresar a casa de mis papás a recoger a mi hija. O sea, 36 horas sin comer, por orgullo, ¿no? Pero fue la segunda vez que me grité fuertísimo y dije, nunca, nunca en la vida, nunca te vas a quedar sin una casa y sin comer, sin un lugar para tu hija y para ti. Esa es la segunda vez que me grité fuertísimo. Ah, Nunca me va a volver a pasar esto, ¿no? qué sensación, qué sensación. Es que me gusta diferenciar mucho, ¿no? Pongo, al menos en mi mente y en mi manera de trabajar conmigo, es cómo puedo poner en diferentes cajas, ¿no? Diferentes cosas. Por ejemplo, cuando muchas veces te sientes cansado, pero no es el cuerpo, ¿qué es? ¿Tienes fatiga emocional, fatiga de memoria, fatiga intelectual, fatiga de resiliencia? ¿Tu resiliencia está cansada? ¿Tus decisiones? Entonces yo pongo muchas cajas, o sea, tomo un solo concepto y lo divido en muchas cosas, ¿no? Y tengo 10 cajas diferentes acerca de lo que alguien podría decir, es que estoy cansado emocionalmente, ¿no? Me siento emocionalmente exhausto, emocionalmente cargado, ¿no? Tengo 10 cajas, no uno, ¿no? Entonces, en una
de estas ideas, ¿cómo podrías pensar en qué balance estaba, digamos, algunas de estas cajas? Que este ayuno autoimpuesto, Lo buscado. no buscado, sí, sí, digamos obligado, pero autoimpuesto, porque al final fue una decisión consciente que tomaste, sí. ¿En qué sentido de dónde estabas sacando ese combustible? ¿Lo sacaste el combustible de sobrellevar esa situación? Son dos preguntas. Las que te hago ahora son dos preguntas. Uno, ¿de dónde viene el combustible? Y dos, ¿de dónde nace? ¿De cuáles de estas cajitas o de qué combinación o esta se agotó? ¿De qué combinación de estas sensaciones, emociones, intelectuales, orgullo, lo que le quieras llamar, de dónde sale el combustible? Y dos, ¿de dónde sale no me vuelve a pasar porque esta sensación no la quiero volver a vivir? Una sensación de no sé, abandono, una sensación de dureza, una sensación de... ¿Me entiendes más o menos la pregunta? ¿De dónde salió el combustible y de dónde nace esa sensación de, esto no vuelve a pasar? Mira, desafortunadamente por mi edad, yo más o menos a esa altura del partido tendría unos 25 años, más o menos. Por mi edad, el combustible sale desafortunadamente de cuestiones negativas, ¿no? Sale de sentirme oprimida, sale de sentirme juzgada, sale de sentirme violentada económicamente por las circunstancias que estaba viviendo con mi hija, de coraje, de que en ese momento al papá de mi hija no le importó absolutamente nada. O sea, si yo estoy mal, su hija iba a estar mal, ¿no? Y entonces todo ese coraje, toda esa frustración, toda esa impotencia, toda esa también inmadurez era el combustible. Era, tengo que seguir y tengo que demostrar y tengo que mejorar en mi trabajo y me tiene que ir mejor y voy a aguantar y voy a esperar al día de paga para demostrarle que no le voy a pedir un peso, ¿no? Y tampoco le voy a llamar a mi familia. Y desafortunadamente ese era el combustible. Una Oye, carga. pero, bueno, ahí voy a opinar. Ok, opina. ¿Qué pasa si repites todo eso y quitas desafortunadamente? Eliminar esa palabra. ¿Por qué? Creo que hay un misconception muy fuerte, y eso es que el enojo es malo, que la rabia es mala, que incluso el rencor es malo. Tienes toda la razón. That's some strong shit right there. O sea, no, cabrón. O sea, ni madre. Esa sensación interna es explosiva, ¿sí? Es fuerza explosiva. Tienes que tener la madurez, y creo que lo hiciste bien, al menos desde lo que puedo escuchar. Inmadurez sería utilizar esta explosión para lastimar a alguien. Madurez es usar esta explosión como combustible interno para propulsarte a ti y a los tuyos hacia adelante. Porque eso es poderoso. La oscuridad es poderosa. El rencor, el dolor, la furia es poderosa y no es mala. Es mala cuando lo canalizas hacia afuera y lastimas a alguien. Allí sí es mala, pero simplemente es una sensación, es combustible, Sí. Tienes no es razón. trampa, es poderoso. Sí. Eran las emociones que en ese momento estaba viviendo yo como ser humano, ¿no? ¿Por qué te digo desafortunadamente o por qué hago énfasis en la parte negativa? Porque hoy Lorena, a los 39 años, trata de, ciertamente, tengo mis momentos de rabia, de enojo, de frustración, de etcétera, etcétera, pero ya de una manera más consciente trato de canalizar toda esa energía a términos positivos o de aprendizaje. En ese momento era una venganza, ¿no? O sea, y ni siquiera haciéndole daño a nadie, porque realmente no le estaba haciendo daño a nadie, era una venganza utilizar esos sentimientos como combustible para demostrar. Era una cosa de ego, no era una cosa de superación personal, ¿no? Iba enfocada directamente a supervivencia, pero como un resultado de un ego. Hoy lo veo diferente. Ciertamente, cualquier emoción, negativa o positiva, es un motor de combustible para algo bueno o para algo malo, como tú dices, ¿no? Nunca estuvo enfocado hacia algo malo, hacia ninguna persona, pero hoy, en retrospectiva que lo veo, digo,
pude haberme enfermado menos, porque me enfermaba de coraje, ¿no? Gastritis, colitis, dolores de cabeza, migrañas, etcétera, etcétera. Pude haberme hecho menos daño a mí misma con la misma carga de combustible, tratando de generar el mismo resultado. Sí, de hecho nosotros digamos, en la primera temporada del podcast, justamente llegamos a hablar de que el ego es un motor inicial bastante poderoso, ¿no? O sea, lo que dices, muchas veces el hecho de romper la inercia de ser pasivo, o sea, puede ser el ego y está súper bien, ¿no? O sea, puede ser coraje de tal vez como te ves en el espejo, ¿no? Puede ser tal vez o sea, lo que te sucedió, ¿no? Como este estado de, ¿cómo no te voy a demostrar que sí puedo, ¿no? Pero como dices, muy probablemente si te mantienes en ese como estado de, ok, este es mi combustible y de aquí me mantengo, empieza a pasar factura como muy probablemente te pasó, ¿no? El tema de las enfermedades, de que no te sentías bien, etcétera. Entonces, creo que sí, como dice Enrique, o sea, puede ser muy funcional en un principio, pero o sea, como lo interesante sería hacer como esta introspección de ver hasta qué punto me mantengo apegado a ese combustible y luego puedo transicionar a otro, ¿no? Porque si no, o sea, una persona que es totalmente dependiente de este ego de sí te voy a demostrar y vas a ver cómo si chingados no puedo y no, o sea, genera este estado de todo el tiempo estar así como, Sí, ¿no? Que a eso, la larga pues genera conflicto. claro. Pero Y yo creo que no es tanto como combustible inicial, es una herramienta más, listo. Por puede ejemplo, ser, cuando haces un rebase, ¿no? O sea, vas corriendo y estás todo el tiempo en zona 2, no me quemo, es la zona cardiovascular de lo puedo hacer todo el día, de pronto quiero rebasar a alguien, ¡pum! Sprint, rebasas y regresas, ¿no? Porque si te quedas todo el tiempo en el sprint, vuelas en pedacitos, ¿no? A mí me gusta más la referencia de la Fórmula 1. Es como cuando puedes meter el DRS, ¿no? Estás ahí, mete el DRS, pum, pero tantito porque si no se te truena el motor. Así. Vuelas, sí, listo. ¿No? Así. Entonces es una herramienta y es una herramienta muy, muy poderosa. Fue muy poderosa en ese momento y fue el combustible que me hizo tomar las decisiones que seguían. Pero, a ver, eran dos preguntas. ¿Cuál era el combustible? Y la segunda, ¿cuál era? ¿De dónde nace esta decisión de no vuelve a suceder? ¿Fue por miedo? ¿Fue por hartazgo? ¿Fue de esta misma, salió de la misma emocionalidad? Pero ¿cuál era la historia que te contabas para que rompieras esta creencia de, ay, es que mi realidad es esta? Y es difícil a decir, no más. Nace genuinamente nace de qué ejemplo le voy a dar a mi hija. Mi hija es mujer, yo soy mujer. Mi hija en algún momento quizá va a soñar con casarse, o quizá va a soñar con estudiar, o quizá va a soñar con lo que sea, ¿no? La emoción genuina es qué quiero que mi hija aprenda de la vida y cómo quiero que aprenda a resolver los problemas y los conflictos con los que se va a enfrentar. Porque ciertamente, aunque yo venía de una casa convencional de papá, mamá, cero violencia, todo amor, incluso alguna religión practicada, cuestiones así, todo el aprendizaje inconsciente de la moralidad, de tu papel como mujer en la sociedad, de qué va a decir de ti la gente, etcétera, etcétera. Yo no quería que mi hija aprendiera eso inconscientemente, ¿no? Y ciertamente tampoco le decía, hoy me quedé sin comer, entonces quiero que aprendas que no, ciertamente lo que buscaba era que mi ejemplo tuviera una permeabilidad en el desarrollo de su personalidad, que desde el día uno la tiene y es nata, es de ella, es todo, pero ¿qué le voy a enseñar a mi hija? ¿Qué herramientas le voy a dar para que cuando sea grande no le pase esto que a mí me está pasando? ¿No? Eso era lo que buscaba. Crecimiento, crecimiento, crecimiento. Mi hija no puede ver que su mamá tiene hambre, mi hija no puede ver que su mamá se da por vencida, no puede ver que, ciertamente, error completo, le faltó el tema de tienes que aprender a pedir ayuda cuando necesitas ayuda, ¿no? Pero eso lo fue aprendiendo después. En ese momento ese era el tema. Mi hija tiene que ver que no por ser mujer, no por creer en convencionalismos morales o sociales, no va a tener derecho a buscar lo que ella quiera, que la lleve a ser feliz. Claro, es que al final de cuentas, o sea,
Si tienes un martillo, vas a clavar clavos, ¿no? Si en ese momento la vida te había dado herramientas para volverte una mujer que tenía que ser fuerte y que utilizaba este combustible y no podías enseñar diferente, porque no tenías la herramienta en ese momento para En ese enseñarla. momento, Hasta claro. que llegó el momento en el que seguramente dijiste, no, también ya me di cuenta que sola no puedo y la Sí, ayuda está bien. Y entonces ese ejemplo permea también en ella tarde o temprano. exacto. Así es. Y el tercer momento de grito. El tercer momento de grito tiene que ver también con el tema profesional. A mí como persona, como ser humano, como mujer, como Lorena, el tema profesional ha sido un patrón que he repetido como una constante en mi vida, porque desde que yo era muy chiquita, yo quería trabajar en una empresa y traer mi Z3 y vivir en mi departamento. Y a lo mejor el contexto del laboratorio cambió radicalmente, ¿no? Pero quería eso, o sea, yo quería ese crecimiento profesional para tener algo más, ¿no? Para disfrutar algo que soñé cuando era niña, cuando ni siquiera sabía todo lo que se me esperaba en la vida. Afortunadamente, la maestría que estudié me dio la posibilidad de conocer a gente política, gente de la política, ¿no? Políticos en ese momento, gente de la administración pública. La verdad es que había algunas sesiones que tomábamos pues no le llamábamos Zoom en ese momento, pero sí eran como conferencias que hacíamos en equipos de trabajo. Y me tocó platicar con coroneles, con militares, con rangos administrativos, digamos, con cargos administrativos, con gente de la Marina, con diputados, con senadores, con presidentes municipales, no solo de Querétaro, sino a nivel nacional y de otros países. Entonces, el intercambio cultural que se hacía de todo el tema político, de la administración pública en general, porque en eso es mi maestría, era impactante, ¿no? Y entonces todos esos mensajes que te van llegando es a dónde quieres soñar, a dónde quieres volar, hacia dónde te quieres dirigir. Él es un coronel, él es un militar, él es un ingeniero naval, él es un presidente municipal. Oye, ¿cómo le hiciste para llegar ahí? ¿Por qué estás estudiando una maestría? Si hace falta, no hace falta. Todo eso va incentivando a que vayas abriendo más el panorama, ¿no? Y entonces todo este convencionalismo social de que a lo mejor yo nada más me veía trabajando en una industria y ya, era como de, el mundo es más grande, como tú lo dices, ¿no? Se fueron abriendo puertas, fui conociendo personas influyentes en ese momento, intercambiamos favores, digamos que estas personas estaban en campaña política y yo estaba pudiendo estudiar las 3 materias, es decir, éramos equipos de 3. Entonces, estas 2 personas que estaban en campaña, pues estaban en campaña y yo ya sé lo que significa estar en campaña. Y yo estaba pues trabajando y estudiando mi materia y pues al mismo tiempo podía estudiarles la materia a ellos, digamos, ¿no? Nos hicimos favores mutuos y me premiaron, me agradecieron con un puesto en la administración pública. No voy a decir más detalles para no quemar gente. Con un sueldo completamente diferente, con prestaciones completamente diferentes. Y entonces yo decía, sí se puede crecer, pero ese no es el momento que me hizo gritarme a mí misma, ¿no? Ese momento fue uno de apapacho de decir, venga, sí se puede, vamos creciendo, no vas mal, no tomaste una mala decisión, las puertas se van abriendo, el universo va tejiendo todo para que vayas conociendo a la gente, ¿no? Y te lo vas repitiendo y lo vas creyendo hasta que lo haces una cultura de vida y lo aplicas en todo y sueltas. El tercer grito viene cuando precisamente trabajando en la administración pública y no estando a cargo de estas personas que conocí, sino tuve otra jefa, mujer. Aprendo en un año muy rápido todo lo que tenía que desarrollar en ese puesto y me acerco con mi jefa mujer y le digo, oye, jefa mujer, quiero crecer, ya aprendí esto, ayúdame a moverme a otra área para que pueda aprender otras cosas. Y su respuesta fue, no. Yo no pedí que estuvieras aquí, fuiste una imposición, ocupaste un lugar de una persona que yo quería que fuera diferente y de mí depende que crezcas o no crezcas y de una vez te lo voy diciendo, de aquí no te vas a mover. Mientras yo sea la jefa de aquí,
de aquí no te vas a mover. Sí eres muy inteligente y eres muy capaz y todo, pero no has entendido cómo funcionan las cosas en la administración pública. Entonces, pues no, en ese lugar te vas a quedar, ¿no? What? ¿Qué no se supone que las mujeres nos apoyamos entre las mujeres? Y estás reconociendo que estoy haciendo bien mi trabajo, pero me estás diciendo que no porque no se te da la gana. Tercer momento, ¿no? Esto no está bien. O sea, no se vale que exista gente así, en vez de incentivar, ayudar, crecer, motivarnos, bla, 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 sea el cangrejo que jala al otro cangrejo hacia abajo. Porque hoy lo entiendo, que es la forma en la que ella creció y es la forma en la que ella se desarrolló profesionalmente, ¿no? Y mis respetos, porque es una chingona en los recursos humanos. La verdad, es una chingona en los recursos humanos, pero son esos valores que decimos que tenemos, pero que no practicamos, ¿no? Ese fue el tercer grito que me dije, otra vez, Lorena, ahí vas, bueno, pues si no aprendiste en la 1, en la 2, hombre. Entonces, dije, si así van a ser las cosas aquí, aquí no quiero trabajar. Busqué al jefe del jefe del jefe de mi jefa, logré salirme bien de la administración pública, es decir, logré que me liquidaran como si me hubieran corrido. Y entonces puse mi empresa y dije, he visto a mi papá todos los años, desde chiquita todos los veranos trabajábamos ahí, qué difícil puede ser tener una empresa, ¿no? Tengo mi liquidación, voy a poder aguantar. Y entonces te gritas a ti mismo como empresario todos los días. Sí puedes, 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 sí puedes. No vas a cerrar, no vas a cerrar, no vas a quebrar, no sé, sí te alcanza para pagar la nómina, sí te alcanza para pagar los aguinaldos y los impuestos y el seguro social y el proveedor y el banco y la renta, la luz, el agua. Y ese fue mi tercer grito que dije, ya abrí una empresa, ahora la mantiene, reina. Y este año cumplí 12 años con mi empresa. Felicidades. Gracias. Ahí aprendí que ser emprendedor y ser empresario es el juego mecánico más salvaje al que te vas a subir en tu vida. Es la roller Montaña coaster, rusa. Ajá. montaña rusa, siempre se me olvida esa palabra, perdón. Es la montaña rusa más dramática que vas a experimentar. Porque cuando vas subiendo y ves el panorama desde arriba y todo está claro, perfecto, objetivos, estrategias, personal, gente, presupuestos, todo, siempre al día siguiente, al mes siguiente, al año siguiente, al semestre siguiente, llegas a ese pico en el que la bajada se siente que no vas a volver a subir, pero vuelves a subir y te encanta volver a subir, pero y luego le agarras gusto a la bajada y así andas y... Es el juego mecánico más salvaje que vas a experimentar en tu vida, ser empresario. Sin lugar a dudas. Una pregunta allí. ¿Qué te hace seguir adelante? ¿Qué te hace disfrutar de las bajadas? Que sé que siempre viene una subida, invariablemente. Que a lo mejor el periodo de tiempo no es el que tú esperas, no son esos 3 segundos, 3 meses, 6 meses, pero siempre hay una subida. 1, 2. Una empresa es una familia. Y con esa familia vienen más familias. ¿Qué impacto le vas a dejar a la sociedad? Porque tú como ser humano, como empresario, tienes la misión de permear tu sabiduría con tu equipo de trabajo. Tienes la obligación de permear tu sabiduría con tu equipo de trabajo. Y esa sabiduría que permeas a esa persona, a ese colaborador, yo en mi empresa le empecé tu servidora y un técnico. Y entre los dos nos mordíamos las uñas cada viernes que había que pagar nómina y nos reíamos cuando la pagábamos, ¿no? Pero yo sé que lo que yo pude fomentar en Jorge, que era el técnico que sigue trabajando conmigo, fue el permanecer, el luchar, el no darse por vencido, el seguir adelante, el sí se puede, sí podemos, sí podemos. Y espero que en algún momento eso lo haya permeado a su familia.
3 veces Jorge intentó irse a Estados Unidos. La primera vez le dije, suerte, que te vaya bien. Me lo regresaron. La segunda vez le dije, ya aprendiste la lección, Jorge. Ya es terquedad. Pero bueno, ¿quieres intentarlo y quieres demostrarte a ti mismo que puedes hacerlo? Hazlo. Me lo regresaron. La tercera vez le dije, si te vas, no regresas. Porque estás abandonando a tu familia y estás abandonando todo un crecimiento profesional que has desarrollado aquí. Pues se fue y de todas formas regresó. Por supuesto que lo iba a recibir, ¿no? Y entendió que a veces escapar de las realidades no es la solución de los problemas. Para mí ser empresaria y seguir siendo empresaria es tomar responsabilidad en el mundo de los negocios, del crecimiento laboral, del crecimiento de colaboradores, del desarrollo de equipos, pero sobre todo fomentar en los seres humanos que trabajar, luchar, tener una constancia te puede llevar a otro lugar. Eso es lo que más me gusta de ser empresaria, el impacto que se puede generar en nuestro equipo de trabajo. Y desarrollar equipos de trabajo que la gente llegue a una oficina y diga, tengo un chingo de problemas en la casa, me estoy peleando con el marido, no tengo para los pañales, me quedé sin dinero, fui por la promoción de los tacos, nos está yendo la chingada, pero por lo menos el equipo de trabajo que está aquí es gente con la que quiero seguir creciendo, con la que quiero seguir colaborando, con la que me enseña, con la que le enseño, con la que me puedo desahogar, con la que platico. Fomentar el equipo en una organización, el trabajo en equipo en una organización y lograrlo es la satisfacción más grande que puedo tener hoy, Lorena, como profesionista. De hecho, algo que mencionaste referente a, o sea, todo esto que nos estás platicando de por qué te encanta ser empresaria, hay un maestro de Harvard que se llama C. Kumar Rao y él menciona que ser empresario o una empresa es la herramienta de crecimiento personal más poderosa que existe. Porque puedes que un año ganes, tu empresa facture $1 billón, pero probablemente al año siguiente la quiebras y luego vuelves a abrir otra, y etcétera. Pero lo más importante no es la empresa, es el crecimiento que tuviste tú como persona. Porque obviamente la empresa es un reflejo de la persona que la dirige o que la funda. Entonces, mientras más creces como persona, tu empresa tiene la capacidad de crecer también. Y como dices, el objetivo, ¿no?, de ser un buen líder es ir jalando a los que vienen detrás de ti para que vayan también experimentando ese crecimiento y ese apoyo que con los años tú has adquirido. Y entonces, ok, ahora cómo yo te puedo ayudar para que tú crezcas como persona en la organización, pero también como ser, ¿no? Como, o sea, genuinamente como una persona. Y que este desarrollo tú lo permees en tu familia, en tu círculo de amigos, etcétera. Entonces, hoy por hoy, o sea, esa definición de las empresas, o sea, me encanta porque es una herramienta de transformación. Y entonces, que tú decidas, o sea, bueno, tú, Lorena, tengas el coraje y la valentía de enfrentarte a estas situaciones diarias, porque dices, ¿no? A veces estás arriba, a veces estás abajo, ¿no? Y a veces en el limbo, porque no sabes qué va a pasar. Pero el que tú tengas el coraje de dirigir a estas organizaciones es justamente, o sea, habla de una persona que busca el crecimiento, ¿no? Porque no sabes las adversidades que vienen, pero sí sabes, bueno, creo que hoy por hoy la experiencia que te ha dejado la vida es que sabes que en los momentos difíciles son los momentos donde tú puedes sacar lo mejor de ti, ¿no? Y que si la puedes, o sea, si puedes sobrepasar esa dificultad, sí o sí vas a crecer como persona, como empresaria, como madre, ¿no? Entonces, o sea, me encantó lo que dijiste y para complementar, digamos, toda esta línea de Soy Posible, me gustaría saber cuál es digamos, la situación de tu vida que tú veiste como algo, que tú llegaste a ver como algo imposible y que en ese momento fue seguramente muy doloroso, pero que no cambiarías por nada. Porque gracias a eso te has construido como la mujer que eres hoy. Definitivamente, y mi hija lo sabe, no es un secreto, definitivamente lo más imposible con lo que me he enfrentado en la vida, que sentí que no iba a poder desarrollarme ya nada como ser humano, como mujer,
Definitivamente enterarme que estaba embarazada a los 19 años sin haber entrado a la universidad, sabiendo que tenía tantas ganas, tantos proyectos profesionales que quería crecer tanto. Esa noticia en algún momento me hizo pensar que todo se había terminado, ¿no? Que todos mis sueños se habían acabado, que como lo había aprendido inconscientemente iba a tener que dedicarme a una familia, que si me habían dado el permiso, entre comillas, de estudiar una carrera era porque se había hecho un compromiso familiar. En el momento en el que supe que estaba embarazada, sabía que no iba a perder ese bebé, sabía que lo iba a tener, pero sí vi todos mis sueños truncados completamente. Ciertamente ser mamá ha sido uno de los motores principales en mi vida para seguir adelante y superarme y tratar de dar ejemplos, buenos ejemplos en la vida. Ser mamá ha sido la lección más grande que he tenido. Ser mamá a los 19 años es la lección más grande que he tenido en mi vida personal. Y eso fue para mí en algún momento un imposible. O sea, esos primeros meses en los que estaba embarazada, en los que tenía a mi chiquita entre los brazos y yo les enseño una foto de mí cargando a mi hija, vas a decir, ¿qué hace esa niña cargando a esa niña? ¿No? O esa hermanita. Yo me veía muy chica y pues con una bebé, imagínate, le preguntaban a mi mamá si era su hija más chica. En ese momento para mí enterarme que estaba embarazada fue un imposible. Fue un imposible, pensé que Ahí todo, acababa la vida y todo ahí terminaba. se había perdido, que mis sueños se habían roto, que las ilusiones que tenía profesionales habían desaparecido y que ciertamente como mujer, independientemente de casada o no, siendo yo hija de alguien o lo que sea, como mujer en ese momento, mi prioridad tenía que ser sí o sí mi hija el resto de mi vida. Entonces, vas aprendiendo con la vida, ¿no? Que todo se acomoda y todo se puede alcanzar y se puede lograr. Y todas las metas profesionales tan altas que tenía hoy, las disfruto enormemente. Hoy estoy en ese lugar en el que creí que nunca iba a poder estar. Y aparte, mi hija es un ser humano excepcional. Entonces, probablemente ese pudo haber sido un imposible. Ok. Lo demás ha salido con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con diferentes sentimientos en diferentes momentos. Pero bueno, quizá estaba muy chica y en ese momento ese fue un imposible. Pero las lecciones que se aprendieron después de todo eso, alcanzar los objetivos que tenía, después de todo eso, ay, perdón, me dieron una gran lección de vida, ¿no? Que no hay imposibles. Eso. Pues ahorita lo que me viene a la mente es que ¿cómo puedes darte la oportunidad hoy de pausar un momento y voltear hacia atrás y decir, y platicar con esa niña de 19 años y decirle, todo está bien, no es imposible, este es el camino que la vida te pone y va a estar bien y poder verla a los ojos y decirle, estoy viviendo la vida que soñamos, no te rindas. Ya lo estoy viendo, la vida que soñamos es una realidad, tarde o temprano no te rindas. Apapacharla y decirle, venga guerrera, tú puedes. Tal cual. Y ese mensaje a todos allá afuera de eso se trata esto. Felicidades. Wow. Y sobre todo en estas fechas, si puedes hacer esa pausa y escribirlo, meditarlo, grabarte y
Hay un dicho que dice que las únicas dos personas a las que tienes que ser orgulloso en tu vida no son tus padres. Es tu niña de 6 y tu versión de 6 y tu versión de 90. Platica con ellas y diles, esta está bien chida. Estoy viviendo la vida que soñamos. Y esto todavía no acaba. Sí, sí, ciertamente. Hoy volteas a ver todo lo que ha pasado en el camino. Obviamente vino la Cámara de Comercio, vinieron campañas políticas en las que he participado, otros trabajos, pensar que nunca iba a tener la capacidad de estar a cargo de una empresa industrial por ser licenciada, o sea, romper los esquemas y los paradigmas que yo misma me construí en la preparatoria porque esa era la filosofía, y voltear y ver y decir, mi hija en enero cumple 20 años, es un gran ser humano, sabe que para lograr cosas hay que esforzarse y hay que trabajar. Ella ya lo sabe porque su trabajo, su esfuerzo la llevó a otro país a estudiar lo que ella quiere estudiar. Yo no lo hice, lo hizo ella. Ver que tengo la posibilidad de estar a cargo de empresas de tipo industrial, que en algún momento compañeros de la preparatoria, incluyéndome a mí misma, minimizamos el trabajo de los licenciados, ¿no? Y hoy estar a cargo de una empresa que un ingeniero industrial en ese momento debería de estar a cargo. Ser mujer, que el 80% de mi plantilla sean hombres. Bajar al patio, saludar a la gente, que les dé gusto verme, que me da gusto verlos, que me saluden, que uno solo no me voltee la cara, entrar a la oficina y saber que estamos construyendo un equipo de trabajo que es una familia, que comparte objetivos, que comparte momentos, que comparte risas, estrés, nervios, malas decisiones, regaños. Hoy veo hacia atrás todo Enrique Leo y digo, qué padre. Gracias Dios, gracias vida, gracias universo. No cambiaría absolutamente nada, nada de lo que he vivido, porque todo eso me ha construido para ser quien soy hoy y sobre todo para saber qué es lo que quiero dejar de mí. Y lo que quiero dejar de mí es un legado de trabajo como ser humano, de crecimiento, de lucha, de felicidad, de ser buenos seres humanos. Para mí la empresa es como el planeta. ¿Qué le queremos dejar al planeta? ¿Qué le quieres dejar al planeta? Ciertamente no le quiero dejar contaminación, ciertamente quiero que las generaciones que vienen adelante de mi hija tengan agua, tengan aire, tengan una vida como la que a mí me tocó vivir. Esa niña de 6 años que salía a una privada a andar en bicicleta y se caía y se raspaba las rodillas, o jugaba bote pateado, o las escondidas eran padrísimas. Mi juego favorito era Stop y siempre me encantaba hacer Canadá. Y hoy mi hija vive en Canadá. Qué chistoso, ¿no? Pero ciertamente para mí las empresas es como el planeta. ¿Qué le quieres dejar? ¿Qué les quieres dejar? ¿Qué le quieres dejar al planeta? ¿Menos contaminación? No contamines. No contamines el equipo de trabajo. Límpialo. Hazlo crecer. Planta árboles. Planta libros. Planta enseñanzas. Eso es lo que volteo y veo y digo, qué chingón. Qué chingón. Está brutal. Tu historia genuinamente es, o sea, yo lo podría resumir en una palabra y es coraje, ¿no? O sea, por todo lo que nos has contado y gracias por abrirte o sea, no nada más a nosotros, sino a la gente que te va a escuchar, porque, o sea, tu historia genuinamente está muy poderosa, porque, o sea, el momento que dices como de catarsis, ¿no? De decir, oye, estoy embarazada, tengo, o sea, estoy muy joven, no tengo ni carrera, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Creo que ese momento es justamente el momento de miedo, ¿no? Donde no decides aceptar como la realidad, ¿no? Porque genuinamente sabes que lo que viene no lo conoces y genera muchísimo miedo, ¿no? Pero el dar el paso inicial, el decir, ok, voy a tener a mi bebé y voy a hacer lo mejor que pueda, es justamente hacerle frente al miedo. Posteriormente, tú, obviamente con el tiempo que has pasado o que viviste después, decides justamente enfrentarte ya no nada más al miedo que sentías, ¿no? Sino al estigma social, a las ideas o a las convenciones sociales de que
Una mujer con bebé no puede tener una maestría, no puede tener no puede estar divorciada, no puede ser soltera y al mismo tiempo cuidar a su hija, ¿no? O sea, cuestionar todas esas como reglas autoimpuestas, hablan de que pues al final es ese coraje interno de decir, o sea, ¿cómo puedo sí crecer a través de todo esto que me está diciendo que no? ¿No? Y entonces, ese crecimiento te lleva a este punto donde cuando lo logras, te das cuenta que el coraje inicial no era solamente para ti, sino para tú llegar a un punto donde entonces tú puedes agregarle valor a los demás, ¿no? Y es el momento que hoy estás. Hoy siendo una empresaria y líder de 150 personas, te permite justamente compartir todo este valor que a lo largo de tu vida, a lo largo de tu historia, has construido y que ahora se los puedes ofrecer. Pero todo nace gracias a ese momento de decir, ok, tengo miedo, pero lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, eso está, o sea, a mí me vuela la cabeza. Felicidades. O sea, tu historia genuinamente me sorprendió, está increíble. Y gracias por compartirlo, ¿no? Gracias por compartirnoslo y que sea de utilidad a la gente que nos está escuchando. Porque muchas veces necesitamos esa voz de aliento de decir, ok, se puede, ¿no? Cuando tienes todo encima y todo se ve negro, hay una luz a lo lejos que te dice, ah, mira, hay oportunidad, ve por ahí, síguela, ¿no? Y que tarde o temprano llegas, puedes sobrepasar estas limitantes, este escenario difícil, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes. Definitivamente, pues la vida me ha colocado en diferentes escenarios, obras de teatro, y hay algunas ocasiones en las que hacen la presentación de quién eres, supuestamente, ¿no? La maestra Lorena Muñoz, maestría en Administración Pública y Política, licenciada en Administración, directora general de corporativo, empresaria, mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y wow, en papel puedes poner todo lo que tú quieras, toda tu experiencia, lo que has logrado, logros, objetivos cumplidos, etcétera, etcétera. Pero al final pocas personas se toman el tiempo de preguntar quién eres. Ok, sí, estudiaste todo eso y lograste todo eso y ha de haber costado un huevo, ¿no? Que no tengo parte. Pero, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú como ser humano? ¿Por qué Lorena de 39 años es hoy esta Lorena y no es la misma Lorena de 19 años o de 21 o de 25 o de 28 o de 30, ¿no? ¿Qué te hace ser este ser humano que eres hoy? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu historia? Y la verdad es que nunca nadie me lo había preguntado y me encanta que ustedes lo hayan hecho y que se hayan tomado el tiempo de conocerme un poco más. Ha sido una historia espectacular, un episodio increíble que... La verdad es que, o sea, voy a decir un par de cosas que puedo dejar de decir, y es que muchas veces nos podemos confundir, nos vemos apariencias y vemos ese papel que dices, ¿no? Nos podemos confundir, ¿no? No, pues la maestría en el TEC, y no, pues cargos directivos, y no, pues familia de empresarios, y no, pues no, pues, seguramente le armaron el caminito. Y, pues, podemos confundirnos cuando leemos ese papel, pero nadie te cuenta la historia de la promoción de tacos, ¿no? Y nadie te cuenta de esta no saberlo. Y, y normalmente lo escondemos porque creemos o en la definición de éxito en la sociedad eso no está bien visto. Pero la verdad es que dos cosas. Y lo dijiste hace rato, ¿no? En realidad, que tu padre te lo compartía y te decía, sé feliz y lo que realmente importa son los momentos y el cómo impactas, cómo dejas el mundo detrás de ti, a través de la empresa, a través de impacto, a través de valor, ¿no? Esa es una. Eso es una. Es legado, ¿no? Dos, punto dos, o sea, no importa en dónde estés, a lo que quiero llegar con eso es que no importa dónde estés, no importa el punto, el rango en el que estés, eso creo yo es un no negociable. Puede ser que vivas abajo de un puente, pero todavía le puedes sonreír al vecino. Y suena fácil estando aquí, calientito, pero la verdad es que genuinamente lo creo.
ser una persona que valga la pena conocer. Eso, que valga la pena estar cerca de alguien, ¿no? No importa tu circunstancia y que no tengan por qué preguntarte por ese papel, sino que simplemente tú tengas la confianza de saber soy una buena persona y que lo que he accionado y lo que he hecho me convierten en una buena persona, que las personas quisieran estar cerca de, y que nadie me voltee la cara, que sea la jefa mujer en un país como este, en una sociedad como esta. Y número dos, que algo que quiero reconocerte es que Jordan Peterson dice que la manera en la que puedes saber si eres un buen padre es que si tu hija o tu hijo es el ejemplo que te gustaría para tus hijos. Y quiero felicitarte por eso. Gracias. Porque a pesar de todos estos imposibles y a pesar de que seguramente hay otras tantas historias detrás que muy posiblemente requieren uno que otro grito y uno que otro papel expreso en esa obra de teatro, salieron adelante y hoy puedes contar esta historia que es magnífica y seguramente si las personas se dan el tiempo pueden conectar con ella. Gracias por el espacio, gracias por, por abrirte con nosotros. Ha sido una gran experiencia. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad y por escuchar. Para cerrar, tenemos la costumbre de recomendar alguna herramienta, libro, podcast, lo que sea que te haya ayudado a ti, que pueda ayudar a los demás. ¿Tienes algo para nosotros? Sí, mi recomendación de lectura es muy cheesy. La verdad es que es muy X, pero en el momento en el que leí ese libro y entendí una teoría que maneja Jorge Bucay, tiene una sección de libros que se llama El camino de las hojas. Y su último libro de ese compendio de libros se llama El camino a la felicidad. Y ciertamente todo el libro te dice que no hay un camino a la felicidad, ¿no? Pero tiene muy buenas reflexiones en general. En el momento en el que lo leí me ayudó a entender mucho una lección importantísima. Al final del libro viene la teoría de los rectángulos. Es una teoría que él desarrolló. Y dice que la vida, las personas, el universo, están hechas a través de rectángulos superpuestos, es decir, un rectángulo está encima de otro y un rectángulo está encima de otro. Y eso me ayudó muchísimo a entender a las personas y aplicarlo en mi vida personal y en mi vida laboral. Dice que aunque la vida es un rectángulo y las etapas de la vida son los rectángulos superpuestos, ¿no? Y tú eres un punto dentro del rectángulo. Y aunque tú estás adentro del rectángulo y hay miles de millones de puntos adentro del rectángulo, ninguno está en tu lugar físico. Ninguno ocupa el espacio físico que tú estás ocupando. Entonces, no puedes pensar, no puedes suponer que una persona va a entenderte completamente porque no puede ocupar tu espacio físico en ese rectángulo, ¿no? Cuando tenemos alguna relación personal, un noviazgo, cuestiones así, y somos novios por 3 años y todo es magnífico y de repente a uno le sale una oportunidad laboral y a otro otra oportunidad laboral, no importa, nos vamos a casar y porque tú y yo nos amamos y seguimos siempre juntos y todo. Pero automáticamente esos dos puntitos que estaban juntos en ese rectángulo cambian de rectángulo. A uno le ponen el rectángulo trabajo A y a otro lo ponen en el rectángulo trabajo B. Y automáticamente lo que esos puntos alcanzan a ver, a visualizar, es completamente diferente, ¿no? A veces no entendemos por qué terminan las relaciones, a lo mejor ni siquiera sentimentales, sino de amistad, de trabajo. Y es que simplemente nuestra ubicación como puntos en ese rectángulo tienen diferentes visiones. A mí cuando me cambian a un rectángulo superior, aunque sigo compartiendo el de abajo, porque estoy en en esta intersección de rectángulos, puedo voltear hacia abajo y ya conozco lo que hay hacia abajo, pero me llama tanto la atención lo que hay hacia arriba que voy a tener la tendencia natural de seguir esos nuevos conocimientos, esas nuevas prácticas, esas nuevas empresas, conocer esas nuevas personas, ¿no? Sí. Entonces, esa teoría me encanta porque te obliga a hacer una introspección personal y decir, a ver, ¿en qué parte del rectángulo está esta persona que no jala? ¿Qué es lo que está volteando a ver él, que no está viendo lo que yo veo, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Cómo lo jalo a mi rectángulo para que veamos lo mismo? Ese libro me encanta, Camino a la Felicidad de Jorge Bucay. Brutal. Y me encanta el canal de YouTube de TED Talks. Hace poco mandé ahí varias ligas. Sí.
Pero particularmente la charla que me gusta muchísimo es la de Carla de Sousa, es una actriz, la conocen por Nosotros los Nobles. Sí. Y ella recurrentemente en su charla habla de un aprendizaje de vida. Ella practicaba gimnasia cuando era chica y dice que pasaba muchas horas practicando gimnasia para poder llegar a campeonatos, olimpiadas, sus sueños en ese momento, ¿no? Sí. Y hace una conclusión que dice, para crecer, el músculo se tiene que desgarrar. Para crecer, el músculo se tiene que desgarrar. No hay crecimiento en un ser humano si no te desgarras antes, si no te lastimas, si no te tropiezas, si no te equivocas, si no te esfuerzas. No hay crecimiento si no te desgarras. Esas dos recomendaciones dejaría por ahí. Brutal. Anotadas, registradas y se quedarán en las notas del episodio. En YouTube los pueden ver, las ligas. Y pues creo que es todo por hoy. ¿Estamos correctos? Sí. Solo ¿Algo más que quisieras agregar, Lore? Perdón. Agradecerles nuevamente el espacio y el tiempo que se toman por conocerme, por conocer a Lorena, ser humano antes que cualquier otra cosa. Y desearles lo mejor, porque aparte no sé cuándo vaya a salir esto publicado, pero estamos cerca de diciembre, así que un abrazo fuerte. Súper, igualmente. Gracias. Abrazo fuerte. Sí, nada más para cerrar, obviamente recordarle a la audiencia que nos escucha, que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Estamos también en Spotify, en Apple Podcast. Suscríbanse, les llegarán las notificaciones de los nuevos episodios. Y pues muchas gracias, Lorena, hermanito. Nos vemos en la próxima. Súper. Esto fue Soy Posible, en un episodio especial con Lore Muñoz. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Nos vemos a la próxima y que tengan felices fiestas. Nos vemos. Chao.